Pues efectivamente el eclipse te corresponde ahí, para Virgo en la casa uno. Se eclipsa la casa del yo. Este eclipse está invitando ascendentes en Virgo a soltar posturas, manías, la vieja envoltura. Es un eclipse muy contundente en decir soltar las viejas envolturas, soltar los viejos ayeres, soltar cómo lo hacíamos antes y mostrarse en una línea y reconocerse con ellos mismos en una línea distinta, en una línea del servicio y de estar también para ustedes. Los eclipses cuando se muestran allí es un punto importante que hace foco en cómo me ocupo y me encargo de mi yo, cómo me asumo a mí mismo, cómo asumo la responsabilidad, cómo asumo mi adultez, cómo asumo mi personalidad, cómo me ocupo de mí mismo. Virgo, si eres ascendente, sobre todo ascendentes, ascendentes en Virgo, si están haciendo la tarea con sus temas, con su salud, se están ocupando de su nutrición, se están ocupando de sus procesos internos, están sabiendo soltar, porque si eres ascendente Virgo, soltar lo rígido, soltar la autocrítica con ustedes mismos, él tuvo que ser así, él tiene que ser así, quererlo controlar todo, de ascendentes en Virgo. Este eclipse los lleva a que reevalúen todo ese tema. De auditor tienen a Saturno al frente, entonces Virgo, la mejor manera de tener salud es soltando ese control. Es importante el proceso, pero es que una cosa es el proceso, la disciplina y la agenda, el orden, y otra cosa es la psicorrigidez. Entonces este eclipse invita mucho a ascendentes en Virgo o soles en Virgo a revisar estos puntos de qué tanto me adhiero, ¿sí? Y qué tanto quiero tenerlo psicorrígido, y eso psicorrígido no me deja disfrutar de lo que sí hay o disfrutar de los otros pequeños detalles. Eso es lo que pasa mucho con ascendentes en Virgo. Se quedan dándole la vuelta, sobre todo ascendente en Virgo se queda pensando mucho cómo mejorarlo y cómo hacer grandes mejoras en su vida, en sus cambios, y quizás dejan de lado la sustancia premium, que en este caso es disfrutar de eso que estás haciendo. Entonces un eclipse aquí los lleva mucho a esa autoexigencia o esa responsabilidad con ustedes mismos de hasta dónde quiero controlarlo todo. Controlar a mi pareja, controlar a mi hijo, controlar a mi hija, lo que tiene que hacer, cómo tiene que comer, cuánto se tiene que servir, cómo tiene que agarrar la cuchara, y por eso me enfermo. ¿Mm? Virgo, ascendentes en Virgo, la mayoría de personas ascendentes en Virgo suelen manifestar algún tipo de salud a los inicios, incluso muy jóvenes también. A veces logran somatizar enfermedades de grandes, logran somatizar enfermedades de gente adulta cuando son jóvenes. Y esto tiene mucho que ver con la autoexigencia y con la autocrítica. Este eclipse es un momento ideal, si eres ascendente en Virgo, para que reevalúes todo esto y digas, sí, ¿por qué requiero tanto de estar así? O todo el tiempo estar ocupada, ¿no? Todo el tiempo estar ocupado. Eso es típico también de ascendentes en Virgo. Me ocupo a toda hora para no sentir, para anular lo que está pasando en Piscis y hacerme la ocupada, hacerme la interesante, la trabajadora, el trabajador, el responsable, el adecuado, el que todo el tiempo estoy en eso. Entonces este eclipse le va a permitir, le va a dar la oportunidad a muchos ascendentes, soles en Virgo, o si tienes el eclipse en la casa uno, de soltar un poco y drenar un poco todas esas doctrinas o creencias de que tengo que. Puede llegar a sentirlo muy así. Hay ascendentes soles en Virgo por acá. A ver, soy ascendente en Virgo y soy muy contadora y todo se hace como yo digo. Mira, por ejemplo, ahí es un buen mensaje lo que dice Peggy por acá. Está Claudia también en TikTok. Sol, dice que es Sol Virgo. Está aquí yo, dice Andri. Hola Javier, de mí no vas a estar hablando, y se ríe, o sea que le cachó. Literal, me hizo el mensaje de drenaje ayer. Sol, Sol en Virgo, muy bien. Dicen por acá, yo en YouTube, está diciendo Jessica Bermúdez, que también es Virgo. Mira, Zoraida, buenos días, soy acuariana. Vicky en Instagram dice que también es Virgo. De Lama, a ver, también dice, hola Javier, tengo el nodo sur en Virgo. Excelente, Carla, excelente momento para soltar. Lulú, soy Virgo ascendente en Escorpio.
Uy, ese ascendente en Escorpio me gusta. Peligroso, peligroso. Ascendente en Escorpio, peligroso, pero interesante. Es inevitable tratar de querer todo, como se quiere. Es mi Escorpio. Buenos días, soy Virgo ascendente, Sol Mercurio. ¿Cómo sigue? Exacto. Libra ascendente en Escorpio. Yo Virgo, Adriana. Muy bien. A ver, los leo por acá en Instagram. Parece que no hay vida en Instagram. Aparece la vida en TikTok y desaparece la vida en Instagram. ¿Hay alguien en Instagram? ¿Me pueden escuchar los de Instagram? Yo, recicla, se ríe, Virgo, pequeña, sufrí muchas alergias. Mira, Edil dice que cuando era pequeña, muchas alergias. No, norte, ascendente. Maestro, ¿a qué hora es la clase? Vamos a empezar la clase en 45 minutos. Adivinó, profe, dice Diana. Sí, Silvia está por acá también. Yo estoy, muy bien. Eso, Alicia Carballo, Alejandra también está, Yesenia, ok. Kerem, hace harto no te veía, Kerem. ¿Cómo estás, Kerem? ¿Cómo van tus procesos, Kerem? Dime ok o no ok, y yo con eso entiendo. Hace harto no veía a Kerem. Un saludo para Kerem. A ver, vamos a pasar a Libra. Vámonos con Libra. ¿Cómo le corresponde?